Cordial saludo, tutor Iván Camilo. Somos estudiantes del curso de Física de Semiconductores. Este video es para la fase 2 del curso. Los participantes somos Edwin Mauricio Castillo, Darwin Fernando Urrego y Angie Castellanos. Somos del grupo 2990-02-22. Vamos entonces a mostrar el funcionamiento del dimmer. En un inicio se usan los reostatos, que es un resistor variable, el cual bajaba el voltaje del dispositivo a modo de divisor de tensión, pero usa una potencia demasiado alta, ya que no trabaja por impulsos, es un circuito netamente resistivo. Otro dispositivo que cumple con la función del dimmer es el variar, el cual es un transformador que varía el voltaje, pero son muy costosos y pesados, por eso pues no se usan mucho. A diferencia de los componentes usados en un dimmer mencionados anteriormente, el TRIAC es un dispositivo mucho más eficaz en cuanto a su costo, su vida útil y precisión, ya que este no tiene piezas móviles mecánicas que sufran desgastes, son relativamente económicos en comparación, livianos y compactos en su diseño. Son de funcionamiento rápido y son de baja disipación de potencia. El TRIAC y el DIAC son componentes bidireccionales, los cuales van a conducir en ambos sentidos, a diferencia del diodo, el cual solo conduce en un sentido. Aquí podemos ver la imagen del diodo. El TRIAC se dispara cuando le llega la señal del DIAC, y el DIAC conduce cuando el voltaje del segundo capacitor vence el voltaje de ruptura del DIAC, que son 32 voltios según la ficha técnica del fabricante. El DIAC se comporta como dos diodos Zener conectados en serie, pero orientados en forma opuesta. La conducción se da cuando se ha superado el valor de voltaje de tensión del Zener, que está conectado en sentido opuesto. El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Aquí también se puede visualizar la imagen del dispositivo. Entonces, cuando la tensión de disparo se alcanza, la tensión en el DIAC se reduce y entra en conducción, dejando pasar la corriente necesaria para el disparo del TRIAC. Bueno, entonces, como lo acaba de decir la compañera, aquí ya gráficamente podemos ver el comportamiento. Entonces aquí tenemos la onda sin modificación alguna. Aquí podemos ver que cuando el DIAC alcanza los 30 voltios, comienza su etapa de conducción o de disparo para el TRIAC. Entonces aquí en la parte de abajo ya podemos ver como tal la modificación sobre la onda, o el recorte, por así decirlo, de lo que es la onda seno de funcionamiento del dispositivo. De igual manera, el TRIAC va a conducir según la corriente de disparo, y su compuerta y la corriente de tensión límite de disparo también depende de la ficha técnica dada por el fabricante. Cuando el TRIAC conduce, circula la corriente de un ánodo al otro, dependiendo de la polaridad del voltaje externo aplicado. En ambos casos, el TRIAC se comporta como un interruptor cerrado. Cuando el TRIAC deja de conducir, no puede circular corriente entre los terminales principales sin importar por la polaridad del voltaje externo aplicado, por tanto actúa como un interruptor abierto. Ahí podemos observar la imagen del TRIAC. Un TRIAC no está limitado a 180 grados de conducción por ciclo. Con un arreglo adecuado del disparador puede conducir durante el total de los 360 grados del ciclo. Por tanto, proporciona control de corriente de onda completa en lugar del control de media onda que se logra con un SCR. Así, el funcionamiento del dimmer, según los componentes anteriores, y el funcionamiento de los mismos trabajan controlando la fase. En otras palabras, el dimmer va a bajar el voltaje del funcionamiento de la lámpara mediante el recorte de la fase, lo que permitirá variar la intensidad lumínica de la lámpara. Entonces ya aquí podemos ver también las gráficas de lo que ya como tal el cambio en la forma de la onda respecto al funcionamiento del dispositivo.
Entonces empezamos por la gráfica 1. Vemos la onda normal, es decir, sin modificación alguna en su forma. Una vez comenzamos a realizar la variación con el potenciómetro, el cual permite la conducción del diac, pero solo cuando el condensador alcanza el nivel de tensión suficiente, es decir, los 32 voltios. Para la conducción del diac, así también cabe decir que la función del potenciómetro es limitar el tiempo de carga del condensador según aumente su valor resistivo. Ahora, una vez el circuito entra en funcionamiento, partiendo desde la gráfica 1, podemos ver la afectación que tienen los componentes desde el potenciómetro y el condensador hasta el diac sobre el triac para realizar el cambio, recordando la onda como lo vemos en la figura 2 y 3. Entonces, si nos remitimos a las figuras, aquí ya podemos ver cómo se va haciendo el cambio sobre la onda. Por eso es que inicialmente se hablaba de que el dimmer es un dispositivo que trabaja controlando la fase como tal de funcionamiento del dispositivo. Entonces, ya analizando la gráfica, la afectación física sobre la lámpara incandescente es el cambio del nivel de luminosidad, el cual está dado por la rápida conmutación del triac, la cual solo se logra percibir cuando inicia la variación de la intensidad lumínica de la lámpara. Entonces, ahí podemos ver cómo cambia la intensidad del dispositivo. Podemos ver que con el manejo del potenciómetro controlamos el tiempo de disparo del diac, que va a tener incidencia sobre la compuerta del triac, y de esta manera sí poder controlar la intensidad de la lámpara. Entonces ya sí podemos decir que el cambio en la potencia de la lámpara por el funcionamiento on-off o PWM que genera los diferentes recortes de la onda. Entonces, si vamos un poco más abajo, aquí podemos ver el esquemático como tal, que pues haciendo la comparación con el que tenemos aquí, vamos a especificar los componentes que tiene. Entonces aquí, en primer lugar, podemos ver que aquí tenemos el triac. En este lado tenemos el diac, que es el encargado de disparar el gate del triac. Aquí tenemos el potenciómetro, que sí, pues vamos analizando de una vez nuestro montaje. Aquí lo podemos ver. En este lado tenemos los condensadores, que generan la carga o descarga de los mismos a través del potenciómetro, y de acuerdo al tiempo que está limitado según el nivel resistivo del potenciómetro, pues así mismo va a ser el retardo en el disparo. También tenemos en este lado de aquí una red nube o un dispositivo para el filtrado del ruido, para evitar que tengamos disparos involuntarios de nuestro dispositivo, del triac, por armónicos o por cualquier otro problema en la red, que pues eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces, si bien vamos más abajo, aquí podemos ver lo que serían transitorios o afectación de las que hablábamos por ya sean dispositivos externos o por el mismo dispositivo que esté controlando nuestro dimmer en ese momento. Y esos armónicos serían los que generen disparos involuntarios en nuestro dimmer, o que el control no sea muy puntual o muy preciso, por así decirlo. Adicional a esto, pues también tenemos aquí otra figura que pues igual es un control de potencia, solo que aquí lo hacen, el disparo del triac lo hacen desde un octotriac. Este normalmente es muy utilizado con microcontroladores. También aquí podemos apreciar lo que es la red nube. Y tenemos un varistor, que es otro dispositivo que nos ayuda a filtrar el ruido de la red. Y en este lado podemos ver lo que es la carga. Entonces, ya mirando más abajo, ya podemos ver también otro tipo de filtrado de la red, que en este caso, pues como su nombre lo dice, es un filtro de red contra interferencias. Entonces podemos ver que se coloca en serie con la alimentación para limpiar como tal la alimentación de la red, y así evitar lo que hablábamos anteriormente, los disparos involuntarios de nuestro dispositivo por causa del ruido. El uso del dimmer es apropiado para el uso de cargas resistivas, pero tiene algunas desventajas que debemos tomar en consideración con el uso de cargas inductivas, motores, respecto al uso de los relés electromagnéticos. Miraremos las ventajas. La mayoría de las ventajas son comunes en los equipos de estado sólido sobre los equipos electromecánicos. Menor tamaño, permitiendo elementos más compactos y automatizables, menor tensión de trabajo, se activan desde 1.5 voltios o menos, funcionamiento totalmente silencioso, son más rápidos que los relés electromagnéticos, su tiempo de conmutación depende del tiempo requerido para encender el LED de control, del orden de microsegundos o milisegundos.
tienen una vida útil más larga, incluso si se activan muchas veces, ya que no hay partes mecánicas que se desgasten o contactos que se deterioren a altos amperajes. La resistencia de salida se mantiene constante independientemente del uso, limpieza de conexión, no hay rebote en la conmutación de los contactos, sin chispas, no se producen arcos eléctricos, lo que permite ser usados en ambientes explosivos donde es crítico que no se produzcan chispas en la conexión. Muchos menos sensibles al almacenaje y ambiente operativo, como los golpes, vibraciones, humedad y campos magnéticos externos. No producen ondas electromagnéticas que puedan producir interferencias en otros equipos. Ahora vamos a hablar de las desventajas. Características de voltaje corriente del semiconductor más que de los contactos mecánicos. Con circuito cerrado, mayor resistencia, pérdidas en forma de calor. En abierto, menor resistencia con una pequeña corriente inversa de pérdida, del orden de microamperios. Las propiedades de voltaje corriente no son lineales, no puramente resistivas, distorsionando las alternas conmutadas hasta cierto punto. Un relé electromecánico tiene baja resistencia óhmica del interruptor mecánico asociado cuando se activa y una enorme resistencia de la separación de aire y las partes aislantes cuando está en abierto. La polaridad de la salida afecta a algunos tipos de tiristores, a los mecánicos no les afecta. Posibilidad de falsas conmutaciones debido a cargas transitorias, debido a la capacidad de conmutación mucho más rápida. Se requiere una alimentación aislada para el circuito de la puerta de activación, mayor tiempo de recuperación de la corriente inversa transitoria debido a la presencia del cuerpo del diodo. Tienen tendencia a quedar en circuito cerrado cuando fallan, mientras que los mecánicos tienden a quedar en abierto, que suele ser preferible. Las cargas inductivas controladas por dimmer generan transientes que pueden resultar en los disparos no deseados o incluso en el daño de los componentes o equipos. Los armónicos que se producen en el par de arranque de un motor pueden dar lugar a daños mecánicos. Bueno, esto fue todo lo que tuvimos por hoy en el video. Muchísimas gracias.